Y el diagnóstico en el caso peruano nos señala que efectivamente estamos viviendo recién el destape de las verdades de lo que acompañaban a la gestión del presidente profesor Pedro Castillo Terrones. Los traidores siempre estuvieron a su alrededor. El presidente Pedro Castillo no tenía mayor conocimiento de Bobbio. Solamente se guió por la carta de presentación y la recomendación de Aníbal Torres. Y Aníbal Torres, pues, desgraciadamente era la mano derecha del presidente. Y es por eso que así apareció Bobbio para iniciar toda la maquinaria del golpe de Estado. Recibieron órdenes de Estados Unidos. El periodista Raúl Arias reveló que Aníbal Torres y Gustavo Bobbio se conocían desde que trabajaron juntos para extirpar a los jóvenes que fueron acusados de ser terroristas de la Universidad Mayor de San Marcos durante la dictadura de Alberto Fujimori, por lo que no fue raro que el DOC le recomendara para el cargo de ministro de Defensa, desde donde inició todo el plan para dar el golpe de Estado que fue ordenado por Estados Unidos. Y es que a pesar de que Aníbal Torres demostrara en su momento su supuesta fidelidad al presidente Pedro Castillo, sería uno de los que lo habrían apuñalado por la espalda para luego estar a su lado durante su detención, dando la imagen de un amigo incondicional, ganándose así la simpatía y el apoyo del pueblo, que se vería reflejado en unas futuras elecciones a las que se presentaría el ex premier con el objetivo de convertirse en el nuevo presidente. Sería por esto que Aníbal Torres no habría querido presentar una segunda cuestión de confianza y le habría asegurado al ahora expresidente que no era correcto presentarla, dejándolo solo meses después para terminar de planear la ejecución del golpe que le darían el Congreso, las Fuerzas Armadas y la usurpadora Dina Boluarte. Las declaraciones del doctor Guillermo Olivera siguen causando tremendo terremoto político a nivel nacional. A través de valientes comunicadores sociales y los canales hermanos alternativos como Inti Noticias, Pavel Yachayhuasi y Timoteo Cutipa, por mencionar a tres de nuestros principales compañeros y camaradas en la difusión de verdades a nivel nacional. En efecto, hermanos de Ágora Popular, es mejor la verdad, cruda y dura, por más fea o horrible que sea, antes que 1000 o 1.000.000 de mentiras adornadas, bellas y perfumadas, pero que son mentiras. Es mejor entender la realidad de una vez y enfrentarla, porque para poder transformar al mundo como es lo que deseamos, y hace poco se vivió el aniversario, el cumpleaños del genial Carlos Marx, quien señalaba que es mejor ante los filósofos que gustan de analizar el mundo y sus orígenes y peculiaridades, es mejor transformarlo. Es mejor, pues, pasar a la acción, pero antes tenemos que tener el diagnóstico. Y el diagnóstico en el caso peruano nos señala que efectivamente estamos viviendo recién el destape de las verdades de lo que acompañaban a la gestión del presidente profesor Pedro Castillo Terrones. Los traidores siempre estuvieron a su alrededor. El brillante Guillermo Olivera causó muchas simpatías y fuerte adhesión, incluyendo a quien habla, cuando se atrevió valientemente en declaraciones en las puertas del penal de Barbadillo al señalar a los impresentables abogados bermejianos de haber sorprendido al presidente haciéndole firmar un documento con el cual lo sacaban de en medio al doctor Olivera. Los bermejianos, en cuestión de apellido Noblecilla y de apellido Atencio, en efecto, valiéndose del desconocimiento en términos legales del presidente Pedro Castillo, le hicieron subrogar al doctor Olivera, es decir, sacarlo como uno de sus principales abogados. Desde ahí ya se pintaba de cuerpo entero la jugada que venían haciendo estos personajes, obviamente bajo las órdenes de Guillermo Bermejo, otro de los impresentables de los cuales todavía tenemos que hablar. Y impresentable señalar y decir porque no se presenta todavía ante los medios alternativos como debe ser, a responder por todo lo que tiene que responder. Pero de él no vamos a hablar hoy día.
y guarde tranquilidad y respire más todavía don Guillermo Bermejo. Vamos a hablar hoy día de lo que ha señalado Guillermo Olivera valientemente, porque tanto él, ante nuestros compañeros comunicadores señalados, y ante toda la prensa popular y sobre todo la prensa mundial y todos los que quieran oír, Olivera ha extraído este importante aporte y documento o revelaciones gracias al libro que hace poco presentara el también valiente general Wilson Barrantes, quien fuera director de la División Nacional de Inteligencia, director del ente, del organismo de la institución encargada de toda la inteligencia nacional, que coordina, dicho sea de paso, esa división, esa institución, la inteligencia tanto de las Fuerzas Armadas, de las tres armas y también de la Policía Nacional. A los que no lo sabían, el servicio de inteligencia ahora del país ya no es el mismo de la época de Montesinos. Ahora se habla de la División Nacional de Inteligencia. Bueno, ha sido tomada por la dictadura. Pero cuando estuvo en el poco tiempo en que estuvo en ese cargo, Wilson Barrantes, general en retiro, acopió bastante información que ahora nos sirve a todos nosotros para explicar algunas luces más de lo que venía ocurriendo en el Perú, de lo que ocurrió en el gobierno de Pedro Castillo y de su salida, que fue a todas luces un golpe de Estado. Un golpe de Estado de Washington, comandado y planificado por Estados Unidos contra el presidente profesor. Wilson Barrantes ha publicado una obra que es la que tengo en estos momentos en mis manos. Atención, en esta visualizamos, y ya ustedes han identificado, el momento de la traición, el Judas ahí barbado, que ya ustedes saben quién es, entregando o besando, acercándose a besar al presidente Pedro Castillo. Esta obra que ya va a ser mayor difundida, a lo mejor ustedes ya la tienen, Técnica del golpe de Estado del siglo XXI y la caída de Castillo, es el título de esta obra. Solamente vamos a lanzar unas pinceladas, puesto que el texto no es poca cosa, hay bastante carnecita, pero para esta emisión señalarles algunos puntos principales. Por ejemplo, lo que ya reveló Olivera es que efectivamente Aníbal Torres y Gustavo Bobbio no solamente se conocían de antes, sino que ambos trabajaron juntos para extirpar a los valiosos jóvenes universitarios de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quienes fueron terruqueados y acusados a través de cantidad de calumnias de que eran elementos terroristas. Aníbal Torres se valió del brazo ejecutor Gustavo Bobbio para eliminar a esos jóvenes, para sacarlos por la fuerza de dicha casa de estudios. Claro, estamos hablando de la dictadura de Alberto Fujimori. Y fue esa amistad tan grande que tenían ambos personajes que motivó a que ésta continuara ya en el gobierno de Castillo, porque fue Aníbal Torres quien presentó y recomendó a Gustavo Bobbio para la cartera de Defensa del gobierno del presidente profesor. Y así fue que sucedió. El presidente Pedro Castillo no tenía mayor conocimiento de Bobbio. Solamente se guió por la carta de presentación y la recomendación de Aníbal Torres. Y Aníbal Torres, pues, desgraciadamente era la mano derecha del presidente. Y es por eso que así apareció Bobbio para iniciar toda la maquinaria del golpe de Estado, que fue ordenado por la CIA, la Central de Inteligencia Americana. Pocos saben, y por supuesto también ha sido revelado por esta obra del general Barrantes, general en retiro, que Gustavo Bobbio fue uno de los subordinados y principal ejecutor favorito del general Nicolás Di Bari Hermosa, que era apodado como el bruto decidido en aquel entonces, ¿no? Di Bari Hermosa, general muy cercano
y también después de ello condenado por la justicia peruana de ser uno de los operadores de Vladimiro Montesinos, agente de la CIA que sigue siendo, por supuesto, hasta hoy, y quien ha venido gobernando al Perú desde las sombras, y lo continúa haciendo, por supuesto. Divari Hermosa, hombre clave, general del Comando Conjunto de la Fuerza Armada y la dictadura de Alberto Fujimori. Divari Hermosa tenía como sus principales de confianza, según Barrantes y según también el capitán Eloy Villacrés, autores de este libro que les he mostrado hace un momento. Ahí está nuevamente. Divari Hermosa tenía como su hombre de confianza a Gustavo Bobbio. Así es. O sea, Gustavo Bobbio ya venía desde aquel tiempo. Ya era un operador mafioso al servicio de la Central de Inteligencia Americana. Y Gustavo Bobbio pues no es un recién llegado. Según los partes, los análisis que hacen ambos militares patriotas, autores de este libro, Bobbio representa uno de los militares más ruines y más despreciables que haya tenido nuestro país. De ahí que lo hemos visto, ¿se acuerdan? En las declaraciones que ambos tuvieron en los medios de comunicación, todavía en los últimos días del gobierno del presidente profesor, Bobbio y Barrantes se lanzaban duros misiles. Y por supuesto todos teníamos que analizar quién decía la verdad. Y al parecer la verdad, según lo que vamos descubriendo, está al lado del general en retiro Barrantes, Wilson Barrantes. Y por supuesto, Bobbio en estos instantes ya tiene un lenguaje muy despreciativo a lo que fue el gobierno que lo consideró a él y que lo tuvo como ministro de Defensa. Ahora Bobbio ya se expresa de una manera muy abyecta, ya evidentemente rechazando todo lo que él vivió en el gobierno de Pedro Castillo. Si su primera declaración nada más a horas de la detención, secuestro del presidente profesor, Bobbio dijo a los periodistas o a los pseudo periodistas de ese medio llamado Latina que analicen ustedes la trayectoria de Castillo y la trayectoria mía. O sea, Bobbio se ponía como algo muy elevado en lo cual nosotros teníamos que entender que él era la persona correcta y el traidor más bien fue Pedro Castillo, según él, ¿no? Analizando, compañeros, hermanos de Ágora Popular, a lo que Bobbio ha venido declarando en todos los medios de comunicación, tendríamos que decir, pues, que Bobbio realmente es un conocedor de estrategia militar. Y eso nadie lo niega, porque la formación la tiene y la ha tenido. Pero su actuación, su conducta frente al gobierno, al primer gobierno popular después del general Juan Velasco Alvarado que ha tenido nuestro país, pues deja mucho que desear. Y por supuesto que en el campo militar también hay militares patriotas, y nunca lo hemos negado. Son pocos, pero son. Son pocos, pero hay. Los militares patriotas, estimados compañeros de Ágora Popular, están también trabajando en estos momentos. Y estos militares patriotas que sabemos y reconocemos de su labor, en un momento se manifestarán. Ustedes disculparán que nosotros no vamos a estar brindando información que podría estropear la labor de estos militares patriotas, pero les dejo sentado lo siguiente. Cuando hablamos de militares patriotas estamos hablando de gente que reconoce por su formación y por su honradez, defiende un programa, representa un programa político de liberación de nuestro país, lo cual significa retornar a la Constitución de 79, convocar a la Asamblea Constituyente de los Pueblos, convocar y trabajar para una Constitución patriota, plurinacional, que respete los derechos de la Pachamama, no reconocer los contratos ley firmados por delincuentes, revertir la situación de las privatizaciones, el enajenamiento que hemos tenido de nuestros recursos naturales, y todo lo que significa, estimados compañeros, hermanos de Ágora Popular, la liberación de nuestro país. Si existen militares
que realmente se adhieren a este programa con sinceridad y honestidad y que seguramente están siendo golpeados por dentro por su misma institución, a esos militares nos estamos refiriendo. Y no solamente militares, sino en general, patriotas, civiles, profesionales de todo tipo que estén pues de acuerdo con este programa de liberación, que solamente es el principio de la revolución peruana en esta etapa del siglo XXI, porque estamos en este nuevo tiempo. Y claro que sí nos estamos haciendo referencia también al plan Inca del general Juan Velasco Alvarado. Pero retornando al tema. Bobbio y Aníbal Torres representaron las dos puntas de lanza, al menos las más visibles, del entorno de Pedro Castillo. Y sin lugar a dudas, y ya lo he manifestado en diversos medios alternativos, Aníbal Torres es la mejor carta que tiene el globalismo en estos momentos para continuar con el saqueo de nuestro Perú. Aníbal Torres cree que va a tener todos los votos de Pedro Castillo y que con eso va a lograr él ser el próximo presidente. Aníbal Torres, por sus mismas juntas, que ya sabemos están dando con los caviares, los que representan este programa de dominación, Agenda 2030 y todo lo demás, Aníbal Torres representa un grave peligro, porque un gran sector de nuestros compañeros hermanos que creen en la restitución del presidente profesor, piensa que Aníbal Torres sigue siendo fiel a la causa popular, cuando en realidad nunca lo fue. El mismo hecho que Aníbal Torres estuviera a punto de imponernos muerte civil en los peores momentos cuando la dictadura mundial en el campo de la salud nos pretendía obligar y obligó a millones de peruanos a inyectarse sustancias que no tenía nadie conocimiento de su contenido, en ese mismo momento Aníbal Torres se pintó de cuerpo entero. ¿Para quién estaba sirviendo? Pues ahora que conocemos más verdades de Aníbal Torres, no podemos quedarnos callados y no podemos tener dudas de la actuación de este personaje que en estos momentos, compañeros, hermanos de Ágora y de diversas redes sociales, representa sí una seria amenaza porque es uno de los primeros que se está lanzando para las nuevas elecciones. Nuevas elecciones que todos sabemos son patrocinadas por Washington. Adelanto de elecciones que ha ordenado para limpiar todo el panorama político, porque la orden de adelanto de elecciones viene de Estados Unidos y no nos hagamos los tontos. Algunos dicen, no, hay que ver la correlación de fuerzas, lo que podemos hacer por acá. O sea, como no hay correlación de fuerzas, entonces vamos a abandonar nuestros principios. Así es lo que entiendo yo de muchos analistas del campo popular que tienen esa visión, que no hay correlación de fuerzas para el retorno del presidente Pedro Castillo a la presidencia. No hay correlación de... Entonces, ¿para qué nunca va a haber correlación de fuerzas, pues? Porque el enemigo, según ellos, ¿no? Como tiene los medios de comunicación, tiene las Fuerzas Armadas, tiene el dinero, tiene el apoyo de Estados Unidos, la dictadura tiene todo eso, entonces nosotros que casi poco o nada tenemos, entre comillas, nunca habrá correlación de fuerzas a nuestro favor, entonces. Miren lo que analizan algunos compañeros del campo popular, ¿no? Qué interesante, ¿no? Es que se comiencen a dar ya estos debates en el campo popular. Pero aquí desde Ágora Popular, de la Plaza San Martín, nos mantenemos perseverantes y algunos dirían somos obstinados, pero en realidad la palabra es que somos perseverantes en nuestros principios. Nosotros sabemos lo que ha ocurrido. Acá ha habido un golpe de Estado. No estamos en democracia, no lo estamos. Ya son cada vez más países del mundo que reconocen que Boluarte representa un gobierno no democrático. No democrático y dictatorial ya es casi lo mismo. Bastantes países de la región y fuera de la región, incluyendo Europa, ya están reconociendo a Boluarte como una dictadura. La cabeza visible de una dictadura militar cívico. Pero entonces, si tenemos eso, si tenemos ya esa información, es porque en realidad deberíamos tomar acciones cada vez más decididas. Pero comencemos por la información, porque para tomar acciones, o como cualquier médico para comenzar a enfrentar alguna enfermedad,
necesitamos primero el diagnóstico. Y aquí el diagnóstico es pasa por reconocer a todos los topos que han estado alrededor, y muchos todavía siguen estando alrededor, del presidente profesor Pedro Castillo Terrones. Hagamos la evaluación de los topos, por sus obras los conoceréis. Aquellos que impidieron de que él avanzara hacia una asamblea constituyente, ¿no tenemos el derecho de llamarlos topos, infiltrados acaso? Aquí no hay nada que estrategia. Si toda la campaña de Pedro Castillo, toda la campaña electoral que lo llevó a la presidencia, se repetía constantemente la necesidad de una nueva constitución. ¿Por qué eso se olvidó, se dejó de lado en su primer año de gobierno? Ya en los últimos meses lo hacía referencia, pero era también por necesidad. Pero, ¿por qué abandonar eso? Porque un tal Aníbal Torres le había convencido, el gran sabio, el gran viejito conocedor de todos los temas, le había convencido de que había que postergar esa demanda, ¿no? Que había que dejarlo para más adelante, ¿no? Pero en realidad, ahora lo sabemos, él trabajaba con Bobbio y bajo los auspicios del Pentágono, y por supuesto coordinando con la derecha, porque Dina Boluarte se reunía con los fujimoristas a espaldas de Pedro Castillo, venían coordinando el golpe de Estado. Y hoy que Pedro Castillo está en desgracia, claro, sabemos la verdad, pero sabemos también que hay topos allá alrededor de la Agenda 2030 que ante la posibilidad, que es más fuerte ahora, de la salida y restitución del presidente profesor, están apostados ahí. Están apostados alrededor de Pedro Castillo para comenzar todo de nuevo, comenzar a cogotearlo políticamente y comenzar todo el proceso de enajenamiento de un gobierno popular. Pedro Castillo ya no se representa a sí mismo, representa a más de 33 millones de peruanos. El mismo César Hildebrand en la encuesta señalada hace pocos días da a conocer de que si las elecciones de nuevo se hicieran, pues Pedro Castillo está primerito. ¿Por qué? Porque al no aparecer nuevos líderes, todavía al menos en el Partidor Nacional, y al estar concentrada esa demanda que todavía no se ha solucionado, y que el pueblo peruano todavía continúa en pie de lucha, que significa el caso de Pedro Castillo, pues Pedro Castillo sigue representando esa aspiración de más de 33 millones de peruanos. Sí, y Pedro Castillo continúa siendo el líder de ese cambio que todos esperamos y que trabajamos por eso. Eso significa Pedro Castillo. Él ya no se debe a sí mismo. Él representa un programa. Él representa la hoja de ruta del pueblo, de lo que hace un momento les señalaba. Eso representa Pedro Castillo. Y por supuesto no está de más repetir que si Pedro Castillo, y siendo libre nuevamente, y siendo presidente nuevamente repuesto, no está a la altura de las circunstancias, no inicia la hoja de ruta del pueblo, no inicia el retorno a la Carta del 79 y la convocatoria a la Asamblea Constituyente por una nueva Constitución, si él no inicia todos estos procedimientos, entonces Pedro Castillo tendrá que ser dejado a un lado y el pueblo tomar las riendas de su propio destino. Que nunca lo hemos negado, siempre lo hemos señalado que acá se trata del poder constituyente, pero los líderes son importantes. Los líderes siguen siendo importantes. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde el desarrollo evolutivo de cada persona, cada criatura humana, no es igual. Unos avanzan más por diferentes motivos, por más estudio, más dedicación, por muchos motivos. Pero unos avanzan más y otros avanzan menos. Entonces es necesario, y más que necesario, es natural la existencia de líderes. Y hablando de nuestro Perú, necesitamos nuevos líderes que aparezcan, que sean protagónicos, que sean protagonistas. Marchas, movilizaciones, conferencias, momentos de pelea, momentos donde las papas queman, ahí aparecen nuestros nuevos líderes, jóvenes de la selva, jóvenes de Puno, valientes estudiantes de Ayacucho, valientes dirigentes de Arequipa, del Cusco, hermanas y hermanos compañeros, algunos de batallas de hace más de 20 años que los conocemos y otros de este nuevo periodo que se ha abierto desde el 7 de diciembre del 2022.
Todos ellos, los nuevos líderes, los líderes del pueblo, deben de ser protagónicos. Basta ya, hermanos, y me refiero a todas las organizaciones del campo popular que están surgiendo en estos momentos, incluyendo el Ágora Popular, incluyendo el Consejo Plurinacional del Tahuantinsuyo, incluyendo todas las organizaciones. Dejemos de lado los celos, dejemos de lado el sectarismo. ¿Y aquí a qué me estoy refiriendo puntualmente? Hay una confusión. Una cosa es el protagonismo del cual estoy hablando, que es bueno, es sano, y otra cosa es el figuretismo. Sin embargo, esto muchos lo confunden. Entonces, se necesita explicar. El protagonismo es algo natural. Si existen hombres y mujeres con capacidades, estos tienen que destacar y tenemos que darle todas las tribunas para que así sea. No solamente oradores, sino organizadores, articuladores, hombres y mujeres que están fortaleciendo sus bases en las regiones, merecen que se les dé tribuna. Hombres y mujeres, nuevos líderes de este Tahuantinsuyo, merecen estar en la palestra. Tienen que ser protagonistas, porque ahí van a surgir nuestros nuevos asambleístas constituyentes. Ahí van a aparecer nuestros nuevos congresistas, nuestros nuevos parlamentarios, y ahí van a aparecer al futuro inmediato, a mediano plazo o corto plazo, van a aparecer nuestros nuevos ministros, nuestros nuevos presidentes de la República. Allí, en esos hermanos humildes que en estos momentos tienen que ser destacados, promovidos, tienen que ser protagonistas. ¿Por qué cortarles el paso? Si existen coordinadores, fundadores a nivel nacional que están destacando, hay que darles más tribuna, porque la verdad es la verdad. Otra cosa es el figuretismo. Otra cosa es el llamado figuretismo. El figureti es alguien que normalmente no hace nada, no trabaja, no colabora, no entrega nada de sí. Y sin embargo, lo que sí quiere es ganar cámaras, ganar fotos, aparecer constantemente en videos, cuando en realidad no representa a nadie y no trabaja por la causa. Ese es el figuretti, que lo vemos y llenan los grupos WhatsApp de cualquier cantidad de fotos, cuando en realidad no representa a nadie. Se toma fotos, se toma selfie con uno y con otro, pero no está haciendo nada. No representa a ninguna organización. Ese es el figuretti. En las organizaciones populares hay de todo, pero hay que diferenciar. Una cosa es figuretismo y otra cosa es el protagonismo. Esto último sí debe de darse. Si no, ¿cómo vamos a promover a nuestras lideresas de las regiones? Si no las mostramos cómo hablan, cómo se expresan, cómo trabajan, cómo luchan. Si no las mostramos, ¿cómo las vamos a promover? Hay que señalarle con su nombre y apellido. Es ella, es él. Hay que mostrarlos a nivel de las redes sociales, así debe ser. Y con ello no estamos faltando a nadie, porque todos realizan sus acciones, sus trabajos. Y me dirijo a todos nuestros hermanos, incluyendo el Consejo Plurinacional del Tahuantinsuyo, y a todas las regiones, donde están líderes que están ahí pujando por salir. Pero el falso entendimiento de decir que estamos trabajando en comunidad, que todos somos iguales, lo cual es bueno, pero el falso entendimiento de ese concepto hace que se corte las posibilidades de que surjan con todo su esplendor esos nuevos líderes que necesitamos. Y sí los necesitamos. Porque la misma encuesta de Hildebrand señala, o la que presentó Hildebrand señala, que efectivamente todavía el pueblo está estancado en ese escenario que no se ha resuelto. Lo del profesor Pedro Castillo. El presidente todavía sigue siendo presidente y que por eso que el Ágora Popular no abandona esa bandera, porque es una bandera de batalla, es una bandera de guerra y es estratégica y táctica para llevar a cabo nuestros objetivos. Restitución o reposición del presidente legítimo, legal,
Pedro Castillo Terrones. Después de eso viene toda la agenda, la hoja de ruta del pueblo. Y en la hoja de ruta del pueblo, pues dejar de lado a estos miserables topos traidores que armaron toda una estructura bajo los auspicios y bajo las órdenes de Washington, D.C. Bobbio, Torres serán anécdotas. Hoy están pasando piola para un gran sector popular. Están pasando desapercibidos, pero tendrán que ser señalados. Otra de las revelaciones del libro que hago mención, con el permiso del general Barrantes, otra de las revelaciones de este libro es que hubo un desembolso de bastantes millones de dólares en maletas para mandos militares. De esta manera entendemos cómo pueden ser esos militares abandonar sus ideas de formación patriota, si es que las tuvieron, para pasar a servir a miserables como Montesinos, o como los fujimoristas, o como el almirante de Tina y el otro, mafias relacionadas al narcotráfico. Es que estos generales, mandos elevados, la cúpula del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que es la dictadura también, y los mandos medios de las mismas Fuerzas Armadas, reciben cantidades de dinero que no es poca cosa. Fuertes cantidades de dinero. Más aún en la coyuntura de Pedro Castillo y su vacancia, lo que hicieron esas fuerzas oscuras fue movilizar grandes cantidades de dinero que le cayeron a todos los principales representantes de los partidos políticos, tanto de izquierda como de las derechas. Esas son las revelaciones que está sacando Wilson Barrantes. Y que aquí la replicamos porque la hemos investigado y sabemos que es realidad. Sabemos que es verdad. Incluyendo uno por ahí del cual me están preguntando aquí, ¿no? Incluyendo ese personaje. No vas a encontrar los vouchers, ¿no? Que acaso el que recibió le va a dar un voucher al que le pagó. No sean así. Esto es algo normal, entre comillas, en el mundo globalizado. Para que se mantenga en su sistema, hermanos, compañeros, en el capitalismo que quiere enraizarse y pasar a su nuevo orden mundial, que están dando sus últimos manotazos de ahogado, porque a nivel internacional, hablando de correlación de fuerzas, le es desfavorable a los intereses de Estados Unidos, por eso que se está agarrando firme de Perú, porque Perú es una de sus últimas cartas, Perú es uno de sus últimos bastiones, y parece que vamos a ser los últimos en emanciparnos, parece, pero todo depende de nosotros. A nivel internacional, la tienen todas para perder. Y estos amos oscuros por eso están desesperados por no perder su patio trasero. Y por supuesto quieren perfeccionar su sistema de control. Y como acá encontraron a un viejito bonachón que le daba consejos y que en realidad era el que gobernaba en el gobierno de Pedro Castillo, y ese viejito bonachón tenía un hermano que almacenaba esos productos que han venido imponiendo en el mundo, bueno, eso era la mejor carta para mantener, al menos durante un tiempo, a Pedro Castillo. Lo dejaron gobernar porque Washington vio que lo podía controlar, según los analistas de este imperio. Por eso lo dejaron 1 año y medio. Por eso. Y según las revelaciones de esta obra del general en retiro Wilson Barrantes, Estados Unidos vio todos los escenarios. El escenario es el que le acabo de decir, el que se mantuviera Pedro Castillo en el poder. Dejarlo que gane la presidencia, que también fue sorpresiva para Estados Unidos. Ojo, oído. Pero había otro escenario en que Montesinos proponía el golpe militar. Es decir, con el Comando Conjunto de la Fuerza Armada, que ya estaba Manuel Gómez de la Torre, porque viene desde antes por si acaso, con el escenario del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, con Manuel Gómez de la Torre, el general globalista, iniciar o realizar un golpe de Estado contra Pedro Castillo. Eso fue lo que propuso Vladimiro Montesinos. Y ahora está confirmado por el documento que está revelando Wilson Barrantes. Un golpe de Estado. O sea, para no dejarlo asumir la presidencia el 28 de julio del 2021. ¿Por qué Estados Unidos dejó de lado esa propuesta? Porque consideraba que era mejor no hacer mucha bulla en la región. Era mejor
pasar por ver de qué manera se le seducía al presidente profesor. Lo otro hubiera sido muy notorio y hubiera movilizado aún más las fuerzas de la Revolución Peruana, las fuerzas del Campo Popular, las fuerzas del Tahuantinsuyo. Se hubieran rearticulado más en esos momentos, cuando todos hubiéramos visto que no dejaban a que gobierne o que asuma el poder el gobierno uno de nosotros, un campesino como nosotros, un profesor como nosotros, un humilde hombre como nosotros, y no lo dejaban asumir el gobierno, las fuerzas populares nos íbamos a movilizar más. Y eso no quería ni jamás va a querer, pues, Estados Unidos de Norteamérica, y sobre todo los que están detrás de Estados Unidos, ¿no? Que es el poder del globalismo. Jamás iban a permitir esa situación. Por eso es que la propuesta de Montesinos la dejaron de lado, y más bien Estados Unidos ordenó, ya semanas después, ordenó a que Montesinos sea cambiado de celda. Atención a este dato, que lo está revelando en este libro Barrantes. Como Estados Unidos, la Central de Inteligencia Americana, ya había tomado una decisión diferente a la de su agente en Perú, Montesinos, entonces para que no haga problema Montesinos, se ordenó cambio de celda, cambio de prisión para Montesinos. O sea, un disgusto de Washington motivó eso. Y Montesinos fue cambiado de prisión. Se lo llevó a un penal, aunque por poco tiempo, a un penal como cualquier reo común. Por poco tiempo, ¿no? Después regresó, ya sabemos por qué, ¿no? Pero esos incidentes, esos detalles necesitábamos conocer. Ahora ya lo estamos conociendo. Gracias a la prensa alternativa, nuestros compañeros señalados al principio del video, todo eso se tiene que multiplicar, conocer por todos lados. Basta ya, pues, de estar siendo ingenuos. Se tiene que hacer un seguimiento de todo lo que pasó en el año y medio de gobierno del presidente profesor y saber cómo terminó. Y como ya lo señaló Guillermo Olivera, efectivamente, cuando fue secuestrado Pedro Castillo, ¿por qué Aníbal Torres no movió su labia como abogado, como jurista o como lo que sea para defender al presidente profesor? Si se estaban violando en ese momento, se estaban violando la Constitución, se estaban violando todas las reglas, se estaban violando todos los reglamentos, la investidura presidencial. Pero Aníbal Torres se hizo el desentendido. Ahora comprendemos por qué, ¿no? Y también por qué no lo han metido preso. Claro, eso es parte del acuerdo, ¿no? Entregar en bandeja de plata al presidente profesor y él pasar desapercibido, y a mí no me metas preso porque yo te estoy entregando la cabeza del que tú quieres, ¿no? Eso se deduce, no hay que ser tan inteligente para deducir eso. Hermanos, compañeros de Ágora Popular, dejemos el fanatismo. ¿A qué me refiero con fanatismo? Una cosa es ser vehemente y perseverante, consecuente, y otra cosa es ser fanático. Hay que diferenciar las cosas, por favor. Fanático es aquel que se cierra al pensamiento. Ese es el fanático. Fanático es que se queda solamente en una idea congelada y no sigue analizando más. Piensa que va a dejar de ser leal por pensar algo más y quizás llegar a una conclusión diferente a lo que pensaba antes. El fanático tiene temores, tiene traumas. El fanático también es ocioso porque no quiere razonar más. Se estanca. Se confunde fidelidad, lealtad. Y se dice, no, yo sigo pensando igual porque soy consecuente. Y no quiere razonar. Hay nuevos indicios, hay pruebas, hay nueva información y no quiere razonar. No las quiere tomar en cuenta. Ese es el fanático. Aquí tenemos que reconocer errores, hay que reconocer errores. En un momento pensamos así. Pensábamos que todos eran buenos, pero ahora ya sabemos que hay traidores, con evidencias, con pruebas, con fundamentos lógicos. Hay traidores, pero el fanático piensa que se tiene que mantener así y no quiere razonar más.
El perseverante, en cambio, va encontrando nueva información en el camino, va encontrando nuevos datos, va encontrando cosas que le alimentan más y sus ideas se van perfeccionando, va dejando de lado errores y va evolucionando en su pensamiento. Ese es el perseverante, el consecuente. El perseverante, el consecuente, no tiene por qué abandonar sus principios, porque acá no estamos para defender a personas. No estamos para defender a personas. Acá estamos para defender grandes ideales altruistas, porque también hay ideas egoístas, hay ideales egoístas. Pero acá estamos para defender grandes ideales. Claro, si nos ponemos a defender personas, como parece que son la mayoría de los fanáticos, incluyendo en los grupos que defienden al mismo profesor Pedro Castillo, lo digo sin temor, incluyendo en esos grupos, claro, si están defendiendo solamente a la persona y no los ideales, es obvio pues, que haya escándalo, ¿no? Es obvio que haya un remesón. Por eso el fanático no quiere ese remesón y más tranquilito está siguiendo en su labor de fanático, ¿no? Pero no, acá hay que atrevernos a ser valientes de enfrentar la verdad. Así no nos convenga, así nos duela, así nos cause una conmoción, así esta verdad nos venga a desestabilizar y a decirnos que hemos estado equivocados toda la vida, pero hay que tener el valor de enfrentar la verdad. Hay que tener ese valor. Y si en un momento descubrimos más cosas que hasta ahora no sabemos, hay que enfrentarlas nomás, pues, relacionadas al gobierno del profesor Pedro Castillo y de todos los que le rodearon. Hay que enfrentar nomás la verdad, pues, por más que nos duela. Hermanos, compañeros, hay mucha información, pero yo les pido que este video lo compartan, lo viralicen. Soy Raúl Adolfo Arias Ramos, vocero del Ágora Popular de la Plaza San Martín, periodista colegiado con el registro MH096 por invitación del mismo Colegio de Periodistas. Tengo que decirlo porque es necesario hacerlo y por las responsabilidades de ley también. Y que tenga que denunciar, denúncieme, no hay problema. Raúl Adolfo Arias Ramos es quien habla. Esta parte final, hermanos, compañeros, hay mucha información. El libro que ya es público del general en retiro Wilson Barrantes, acompañado por el mayor, el héroe de guerra en Nicaragua, Centroamérica, héroe del general Juan Velasco Alvarado, la época de la Revolución Peruana, el capitán Eloy Villacrés, ambos han realizado esta obra y este libro en el cual hay bastante información. Solamente les he dado a conocer una partecita de esta información. Compañeros, hay que investigar, hay que buscar la verdad, así cueste lo que cueste. Y la verdad nos hará libres. Es la única forma de ser libres, con la verdad. La mentira al final se descubre. Y si descubrimos que el sol que nos alumbra descolora la verdad, pues también habrá que asumirlo, pues. Habrá que asumirlo. Pero no confíen ustedes por confiar. Confíen en ustedes mismos. Confíen en su propio corazón. Por necesidad, por urgencia, por realidad, confíen en su propio corazón. No confíen ni en caudillos, ni en líderes, ni en nada. Los líderes, es bueno que hayan líderes, pero la confianza de usted tiene que estar en principios. No en los líderes, no en los caudillos. Y también hay diferencia entre líderes y caudillos, por supuesto, ¿no? Cuando lo decimos en oratoria pareciera que fuera lo mismo, pero no son los mismos. El caudillo es el que no deja que aparezcan otros líderes. Mire lo que estoy diciendo. El caudillo es que no quiere competencia. En cambio, el que es verdadero líder promueve a que surjan otros líderes. Ese es el verdadero líder. Tú eres líder, pues promueve a que surjan otros, capacítalos. Si tú eres líder en oratoria, promueve que hayan otros oradores, promuévelos, dale la oportunidad, que hablen más. Ese es el verdadero líder. En cambio, el caudillo aplasta a todo nuevo líder que le haga sombra, que le haga competencia. Es una diferencia grande.
El caudillo no admite críticas. En cambio, el verdadero líder sí quiere que lo critiquen, que le hagan ver sus errores. Ese es el verdadero líder. En cambio, el caudillo no. El caudillo no admite razonamientos que le hagan ver que está equivocado. El caudillo se conforma con concentrar el poder porque él al final quiere ser el nuevo poder. Por más que sea, entre comillas, revolucionario, el caudillo al final lo va a malograr todo. Porque es un caudillo, porque su objetivo es egoísta, individualista. En cambio, el verdadero líder revolucionario quiere el cambio radical y no volver al pasado. Y para eso sabe que necesita más líderes como él. Ese es el verdadero líder. No se confunda. Igual, todo buscador de la verdad tiene que confiar en su propio corazón. ¿Por qué? Porque los líderes también se equivocan, pues. También se equivocan. Cometen graves errores. Pues hay que estar nosotros ahí, si amamos a los verdaderos líderes, haciéndole ver sus errores, haciéndole ver sus fallas. Es la única esperanza que tenemos, que actuemos de esa manera. Compañeros, hermanos, finalizando. Las nuevas organizaciones que surjan y que están surgiendo, tenemos que aprender a actuar a través del mecanismo de frente único. Esto ya no es nuevo, esto lo dijo esto lo dijo el genial José Carlos Mariátegui. Frente único. Y esto viene de más atrás, obviamente, ¿no? Están los libros de Lenin, Teoría de la Organización de Lenin, que tiene el Ágora Popular. Llamen a la página de Facebook, esta página misma, comuníquense con Dani Estela, secretario de Economía. Hay libros del marxismo, libros de la teoría de la organización. Hay bastante información. Está el Plan Inca también, que hemos mencionado acá. Hay bastante información. Hermanos, compañeros, necesitamos que todo lo que hagamos hoy sirva para los cimientos del mañana. El Frente Único, llámese como se llame, porque le puedes poner cualquier nombre, pero trabajar en Frente Único significa que no te sientas dueño de la verdad. Ese también es otro caso de los fanáticos, ¿no? El fanático se cree dueño de la verdad, y si viene una verdad por otro camino, no le hace caso. Y hay fanáticos en todos lados, por si acaso. Hay fanáticos que se escudan en el marxismo también, y hay fanáticos que se escudan en el cristianismo. Cuando ambas doctrinas originalmente te enseñan a buscar la verdad y a desterrar las vacas sagradas, a desterrar a los caudillos. Pero también hay fanáticos que se han incrustado en esas doctrinas, ¿no? Hay de todo en la viña del Señor, hay de todo. Pero repito, trabajando en forma de frente único es la mejor manera de avanzar. Nadie se siente dueño de la verdad, todos mantienen su visión propia, sus conocimientos, su ideología propia. Cuando digo ideología, pues todos pensamos, todos tenemos ideas y todos actuamos en base a esas ideas. Lo que se plantea es no cerrarse en algunas ideas. Si alguien viene y te hace ver que estás equivocado, dale apertura y agradécele, porque en realidad puedes estar equivocado. Entonces, trabajemos en frente único. El Ágora Popular está entendiendo. Nadie dice que el Ágora Popular sea perfecto tampoco. Nadie está diciendo eso. Pero sí estamos conscientes, es el trabajo valioso de Leonardo Castañeda, presidente del Ágora, constante, permanente, y de Dani Estela, su secretario de Economía, secretario de la organización, y bastantes hombres valientes y mujeres valientes que conforman el Ágora Popular. Pero somos solamente una pieza nada más de este ajedrez de la revolución peruana. Cualquier información, comuníquese por las redes. Comuníquese con Dani Estela. Compañeros, hermanos, vamos a llegar a la victoria final. Viviremos y venceremos. Gracias. Buenas tardes. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones del periodista Raúl Arias? ¿Crees que Aníbal Torres podría haber traicionado a Pedro Castillo? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.